Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana. Buenas noches. La verdad es que el tema que tocamos en esta entrega es bastante profundo, que a veces como seres humanos nos toca analizar. Nosotros sabemos que estamos vivos, pero ¿qué pasa después que ya no estamos en esta existencia terrenal? Y hoy nos acompañan dos personas que les tenemos muchísimo cariño, admiración y respeto, y que gozan de esa misma simpatía en la población dominicana. Con nosotros nuestra amiga Catherine Forde, que es una empresaria y experta en psicología, que nos analiza este tema y que junto a una figura ilustre de la Iglesia Católica de nuestro país, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que nos honran ambos con estar aquí luego de haber presentado en esta pasada o en esta edición de la Feria del Libro su primer ejemplar del título Muerte y Purgatorio, rompiendo mitos. Ambos se unieron para responder algunas preguntas que queremos compartir con ustedes, adelantarles algunas respuestas para que usted vaya y busque el libro. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien, nos sentimos muy contentos de poder presentar. Me estoy riendo porque ese libro, gracias a Dios, salió por la insistencia de esta. La insistencia tuya, así como debe ser. Yo sé que ella tiene su sazón. La conozco con ese sazón, aprieta. Catherine, ¿cómo estás? Bien, y feliz de estar aquí. Y más con este fruto que el Señor nos ha permitido traer. Así es. Mira, la verdad es que esta es la primera edición, lo que me dice que ustedes después de esta primera tendrán alguna segunda o tercera. Pero lo primero que quiero saber es cómo se inspiran ustedes, de dónde surge la idea de crear o de escribir un libro sobre la muerte y sobre ese espacio que se tiene denominado como que se llama purgatorio. Me hace la pregunta a mí. Claro. Está muy bien hecha. Pero la verdad es que por ahí empieza la existencia. Explica tú el origen del libro. Bueno, dice el padre Emiliano Tardif, él decía, el padre Emiliano Tardif, que todo el mundo quería ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Eso es cierto. Entonces, es irónico que siendo la muerte probablemente lo único seguro que tenemos, porque no tenemos seguro si vamos a tener dinero, si vamos a tener familia, la muerte es lo único seguro que tenemos, y hay tanto desconocimiento sobre la muerte, sobre qué pasa después, que era algo que a mí me inquietaba. Y buscando quién trataba ese tema, me encuentro con Monseñor de la Rosa. Y ahí le hago la propuesta, le digo sería interesante, obviamente yo se lo propuse para que él lo trabajara y de una manera me vi involucrada en el tema, en el libro y por ahí surgió. ¿Hace cuánto tiempo empezaron a escribirlo? Antes que se agrega, el principio del libro fue que me pidieron una charla sobre el tema. Empezó con una charla y luego se convirtió en un libro. Y luego ella me pidió que escribiéramos un libro. Y ahí se hicieron algunas preguntas y se hicieron 40 preguntas. El libro responde al tema de la charla, pero ampliada, a las preguntas. Y yo tengo que decir también que ese libro es fruto de mucha documentación que buscó Catherine, sobre todo ella. Claro. Hay un trabajo de investigación. Tengo que hacer una acotación especial, y es que Catherine es sobrina de una figura también de la iglesia muy querida, muy reconocida, que falleció hace poco, el padre Luis Rosario, es Forde Rosario. Y un hombre, yo estuve en la Jornada Mundial de la Juventud del 2011, y él fue el que entrenó y el que coordinó todas estas juventudes que participaron. Así que Catherine ha estado vinculada siempre a los temas cristianos y sobre todo a motivar a estos elementos. Creo que tienen una fundación también con ese tema. De jovencita, la tuve ya, no, pero sí. Claro. Entonces yo lo que quiero decir es, para llegar al padre Luis Rosario, yo le tomaba mucho el pelo porque a él nos comparaban. A él le decía muchas veces Monseñor de la Rosa. Sí, y a mí para Luis Rosario. Yo le decía, ay Luis, pobre de ti, te estás diciendo feo. Ay, no. Mire, lo que sí tiene es un muy buen sentido del humor, porque también el padre Luis Rosario tenía muy buen sentido del humor. Ahora, yo quiero empezar con las preguntas de este libro, Muerte y Purgatorio. Estos mitos que ustedes han decidido romper a través de estas 40 preguntas que se responden en este libro. Y yo empiezo con la primera, ¿qué es el purgatorio? Hay gente que no entiende lo que es y que se va tal vez a la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Qué es el purgatorio, padre?
El libro de hecho comienza haciendo una comparación para tratar de explicar con un tema conocido qué es el purgatorio, que es una pregunta muy, muy profunda. Empezamos contando, imagínense una madre que tiene 4 hijos. Ella está trabajando, llama, dice, miren, no sé a qué hora llegue, pero voy a llegar y hay una fiesta en el área social del edificio. Prepárense. Ella llega de sorpresa, el primer hijo está limpiecito, muy lindo. Organizado. Le dice, sube para la fiesta. Ve la segunda que estaba jugando con pintura y tenía las manos sucias. Ya ella no podía subir así. Primero ve al baño, lávate las manos y luego sube. El tercero se había comido un niño de 1 año, que había comido chocolate, tenía la cara embarrada. No, a ti hay que bañarte entero. O sea, él tenía chocolate hasta en los cabellos. Tuvo que ir al baño, durar más tiempo y luego subir a la fiesta. Pero el cuarto estaba en un charco de lodo y él nunca salió del charco. Él estaba ahí feliz bañándose y se quedó en su charco. No pudo subir a la fiesta. ¿Qué tiene esto que ver con el purgatorio? Al morir tenemos la opción de ir al cielo, al infierno o el purgatorio. Ya Monseñor abundará un poquito más sobre eso, pero al purgatorio, ¿quiénes van? Los condenados, no, porque los condenados van al infierno. Al purgatorio va todo aquel que pecó, todos somos pecadores, pero que no apagamos las deudas aquí en la tierra. Tiene asignaturas pendientes. Tenemos asignaturas pendientes y tenemos que ir a pagar por eso antes de llegar al cielo, porque la misma Biblia nos enseña que nada impuro entra al cielo. Dios sería cruel si yo me arrepentí, no he pagado y me manda al infierno. O sea, yo me arrepentí. Puedo ir al cielo, pero tengo que pagar. Otro ejemplo sencillo sobre eso es cuando un empleado que es excelente de repente roba en la compañía, el jefe se entera, lo va a cancelar y le dice al jefe, por favor, mire, yo tengo 20 años aquí trabajando bien, fue que mi esposa se enfermó, tuvo una emergencia. Y el jefe le dice, está bien, no te voy a cancelar, te perdono, pero tienes que devolver el dinero. Y ahí es que la gente a veces se pierde, que cree que por pedir perdón ya todo está bien. No, hay un daño que se hizo, que se tiene que reparar, y si no lo reparas en la tierra, tienes que repararlo en el purgatorio. Ese purgatorio es el centro entre el cielo y el infierno, según relata quién. ¿Esto se vive en todas las doctrinas religiosas del cristianismo? ¿O es simple y sencillamente la católica que tiene esta acepción y esta parte, este laberinto, pudiéramos decirle, donde el alma, porque me imagino que es el alma de lo que estamos hablando, anda penando hasta que redima su parte que tiene en el aire? Vamos a tocar, si hay algún punto que no quede claro, lo hablamos. Vamos a tomar lo de Caterina. Y recuérdenme el tema anda, que se usa, pero hay que precisarlo. Catherine lo explicó, está muy bien. Un servidor usa más, de su misma manera, que el purgatorio es un tiempo de misericordia de Dios. Ahí traemos una frase que dice, mi justicia, mi misericordia no quiere el purgatorio, pero mi justicia lo pide. Es un tiempo de misericordia. Entonces pueden poner 1000 ejemplos. Y déjenme tomarlo desde el punto de vista humano, que después puedo tocar ese caso si tú me lo preguntas. Claro. Una persona, que ha tenido el caso del ladrón, que pasa por la tierra, estos hombres corruptos, toda la vida, al final se arrepienten. Sí, ¿qué pasa? No van al infierno, pero el daño queda. Los cuartos que se robaron, usando una palabra dominicana, la familia que le hicieron daño, los hijos de ellos, eso hay que repararlo. ¿Y cómo se repara? Entonces, ¿En el purgatorio se permite eso? ¿Se puede? No, ahí es donde entra el purgatorio. El purgatorio está, el purgatorio es un tiempo de espera, definémoslo así, mientras nosotros le ayudamos a reparar esos daños. Por ejemplo, ¿cuántas veces algunos le han dicho, revelaciones, paga el dinero que tú tienes, porque ese dinero no es de nosotros? Tú reparas, yo estoy en el purgatorio. Y el purgatorio, la gran pena que se tiene en el purgatorio es que no ha llegado al cielo todavía. Es el vacío. El que está en el purgatorio es una persona que conoce a Dios, igual que nosotros, pero ya siente la experiencia de Dios. Pero ¿y si no conoce de Dios? ¿Una persona pasa por el purgatorio o directamente si ha cometido crímenes y situaciones muy
fuertes, sí va al purgatorio. Ahí entra un tema muy interesante, es otro tema. Ese otro tema dentro del purgatorio. Dentro del purgatorio. Imagínese usted, una persona que no cree en Dios, que no es seguidor de Dios, mató, robó, delinquió de todas formas, murió. Una persona que no cree en Dios. Entonces hay un tema en psicología, en ciencias, digamos así, que se llama la vida después de la vida. Eso lo empezó y ahora se han hecho ya muchos estudios. Lo empezó un psicólogo, ¿verdad? Empezó un psicólogo, él estudiando, cayó en la cuenta de que había mucha gente que se había muerto, que había tenido la experiencia de la muerte y que volvía. Gente que murió, y entonces contaban, mucha gente que cuenta, que ese momento de cuando murió, esa transición del tiempo muerto, se encuentra con Dios. Y entonces se encuentra con Dios, cuando cree en Dios, ve a Dios, se encuentra con Dios. Primera experiencia que tienen es que Dios le vuelve a preguntar a una persona que escoja otra vez entre Dios, que lo ha visto, y el infierno. Entonces el que va al infierno no lo ve, ¡ay, estoy en el infierno! El que escoge el infierno es, escojo el infierno porque no quiero a Dios. Es explícito, es claro, es ese tema que parece, el que está en el infierno no está allí por pura casualidad. Y la otra experiencia es que los que se han tenido esos encuentros, que han vuelto, dicen que es un encuentro tan maravilloso con Dios, que le decían a Dios, ay, no me dejes volver, déjame aquí ya. La pregunta mía, monseñores, ¿habrá alguien que decida por el infierno? Sí, lo hay. Sí. Hay un filósofo cuyo nombre, cuando yo estudiaba filosofía, filósofo francés, que decía, se lo está diciendo uno que lo estudió y lo leyó, él decía, Dios, yo no quiero saber de ti, y yo sé que es el infierno, y me voy para el infierno porque no quiero saber de ti. O sea, consciente de que hay un Dios, porque el que dice eso significa no, que cree en Dios. No, es que nadie va al infierno sin saber que va para el infierno. Ah. El que va al infierno es porque escogió entre Dios y el infierno. ¿Tú me entiendes? Claro. Escogió entre Dios y el infierno. Este es un tema muy interesante, escoger. Tú escoges, yo te digo, el filósofo, un pensador francés. Dios, yo no quiero saber de ti. Yo sé que eso es un infierno, pero yo cojo el infierno. Claro. ¿A qué llamamos la comunión de los santos? ¿Puede de alguna forma esto librarnos de pasar por el purgatorio y ser un paso directo al cielo? No, la comunión de los santos es un tema, no es la comunión de los santos. La comunión de los santos es lo que hacemos. La comunión de los santos tú la vives, tú tienes padres. Claro. Tú cuidas de ellos. Claro. Y eso es comunión de los santos. Ah, usted ve. Y la comunión de los santos es que nosotros seguimos ayudando a los que están en el purgatorio. Y entonces la extrema unción, que eso es otra cosa. Ese es otro tema. ¿Y esa extrema unción en qué momento se da? Antes de uno morir. O sea, cuando le dicen el médico o la familia, búsquenle el sacerdote, porque ya sabe que está a minutos de morir, y una persona que tal vez no ha tenido la mejor vida, ¿verdad? Porque puede haber una extrema unción para una gente muy buena, que fue toda la vida caritativa, sería una extrema unción para cumplirle. Pero una persona que ha tenido una vida mala, donde ha hecho daño, la necesita tal vez más que el bueno. Ahora, ¿esa extrema unción liberaría a una persona de pasar por el purgatorio? Porque es que hay un daño que esa persona hace. El purgatorio no es para purificarte, pero es que son unos daños que tú hiciste. ¿Y cómo se liberan de esos daños? Nosotros. La comunión de los santos. La comunión de los santos. O sea, explícame esto, porque imagínate tú, y eso creo que lo vi, si no me equivoco, en una película, donde una jovencita iba cayendo al infierno, y en lo que ella moría, o sea, en lo que ella estaba muriendo, que iba cayendo, toda la gente en su entorno empezó a orar por ella y ella empezó a salir del infierno. Sí. ¿A eso llamamos la comunión de los santos? La comunión de los santos es esa gente que la estaban con la muchachita, estaban en comunión con ella, en unión con ella, en relación con ella. Orando para que ella estuviera, saliera de la parte negativa o del infierno al que pudiera ir. Te voy a contar históricamente. En el siglo XIII, un monje, creo que no lo sabemos ahí, un monje, sacerdote, estaba en el monasterio, murió su hermana que era prostituta, en pleno ejercicio de que la gente dice que es del oficio, en pleno ejercicio de la prostitución murió. Y el hermano sacerdote dijo,
yo no voy a rezar por mi hermana, está en el infierno. La mandó por el infierno. Sí. O porque si una gente muere, humanamente hablando, muere en el pleno ejercicio de la prostitución, ¿a dónde que va a ir? Se piensa. Y el hermano, siendo sacerdote, La mandó por el infierno. la mandó porque no oró por ella. No. ¿Por qué? Porque la mandó, ella se Él murió, entendió ella que se murió. estaba en el infierno. Ella se murió, Ok, ella él entendió. ¿Cómo? Él entendió que ella iba al infierno. Se murió en pleno pecado. ¿Y ahí qué pasaría con esa prostituta, por ejemplo? Entonces O ella, con un asesino que al matar a alguien lo matan a él. el caso de la prostituta, esta prostituta le dijo, se le apareció a su hermano, vestida toda de oscuro, y le dijo, tú me mandaste para el infierno. Cuando yo me morí, me arrepentí de mis pecados. Pero yo hice mucho daño a mucha gente. Yo no puedo ir al cielo, no puedo ir al infierno porque yo me arrepentí. Estoy arrepentida de todos mis pecados, pero no puedo ir al cielo porque yo hice mucho daño. Hay mucha gente dañada en la tierra. Entonces, ¿Qué pasa con esas almas que a pesar de haberse arrepentido, no tienen tal vez el derecho o no merecen llegar al cielo? ¿Se quedan deambulando? no, ahí es donde entra el purgatorio. Es muy buena la frase, no se quedan deambulando, se van al purgatorio. Se quedan ahí, en No, el purgatorio. En el purgatorio. O sea, el Se quedan purgatorio por del un estado, tiempo. un tiempo. Y luego de ese tiempo, purgan sus penas. Todo el que está en el purgatorio No, sí, llega al cielo. lo ayudamos no, lo importante es ayudar a las personas a que purguen sus penas. Y si no las purgan, caen. No. ¿Dónde? No van a caer en el infierno. Están en el purgatorio hasta que los Purguen ayuden. sus penas. hasta que purguen y les ayudemos, la comunión de los santos, les ayudemos a purgar sus penas. Si me permite abundar Claro, un poco claro. sobre la comunión de los santos. Sabes que la iglesia existe en 3 estados, que es la iglesia celestial, la que está en el cielo, la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, y la iglesia militante, que somos nosotros, que estamos aquí en la tierra. Entonces, cuando se habla de comunión de los santos, queremos decir que nosotros, por ejemplo, los que somos iglesia, que oramos por los santos que están en el purgatorio. Los que están en el cielo interceden también por nosotros. Yo puedo interceder por ti, Monseñor puede interceder por nosotros. O sea, esa comunión que se da de oración, de ayuda, es dicho en palabras muy sencillas, pero de eso se trata la comunión de los santos. Y yo la entendí más en una ocasión que estaba en Nurcia, en Italia. Un pueblito en Italia donde nació San Benito, de hecho de Nurcia, en una montaña, en un monasterio benedictino. Yo fui 3 meses después, creo que fue el huracán María, que destruyó todo Puerto Rico, las islas, pero que cuando iba llegando aquí a República Dominicana como que hizo un giro hacia arriba. Y estando en esa montaña que yo llegué, un monje me dijo, Dominicana, hace unos meses estábamos orando por tu país. Y yo recordé cómo ese huracán hizo así y giró. La oración de una persona le hace bien a toda la iglesia. Así como el pecado de una persona daña a toda la iglesia, la oración de uno... Claro. Y yo tengo una pregunta, tal vez para cerrar este bloque. ¿Merece una persona que ha llevado una vida de maldad, de daño, pasar por el purgatorio y llegar al cielo? ¿Merece a alguien que ha matado, que ha violado, que ha robado, que ha dañado otras vidas que sí han sido basadas en un sacramento o en la bondad, purgar sus penas e ir al cielo? No merece ir al cielo, pero entonces tú haces por ella para que merezca ir al cielo. Sí. O eso es. Tú crees que el purgatorio es, me estoy aquí. No, nosotros tenemos que hacer. Yo todos los días, rezo por las almas del purgatorio. Y rezo más porque nadie se acuerda de ellos. Monseñor, espérese, ¿usted reza inclusive por los violadores, asesinos y todo eso? Porque si no se arrepintieron, se embromaron. Se embromaron, porque es que es el tema, Monseñor. Yo estoy preocupada porque entonces yo me voy a poner a orar por todas las almas del purgatorio. Pero si ahí están los violadores, asesinos y maltratadores, entonces van a estar al lado de mi abuela, que era una santa prácticamente. Así es, porque tú estás minando lo tuyo, escúchame, Claro, que lleve el corazón, pero no el corazón de Dios. claro. ¿Qué es lo que Dios quiere? Claro. ¿Que se vayan? No, que vayan al cielo. Y entonces yo le puedo decir a esos vagabundos, porque Dios es misericordioso. O sea, que depende de la oración de la comunión. No, pero Dios es misericordioso, pero no vagabundo. Claro.
yo tengo misericordia contigo, tú no mereces entrar al cielo, pero no soy un vagabundo. La gente que quedó en la tierra, la gente que está en la tierra, que haga lo que tú me hiciste. Esto pasó, una muchacha me dijo, explícame, yo no entiendo esto. Yo digo, ¿qué te pasó? Yo me soñé anoche con mi abuelo, que tuvo una hija fuera del matrimonio. Yo lo conté. Cuénteme. Y él me dijo, yo tuve esa hija y la ocultamos. Ustedes no, nadie lo sabe por vergüenza social. La muchachita nunca nos cuidamos de ella. Pero yo estoy yo me arrepentí de eso. Entonces el abuelo, diciéndoselo a la nieta. A la nieta que estaba durmiendo, pues fue un sueño. Un sueño. Yo me arrepentí de eso, pero la niña no cuidamos de ella. Y en este momento yo no puedo entrar al cielo. Yo me arrepentí de eso, pero no puedo entrar al cielo porque la niña tiene daños. La niña le habló del daño. Ella ni siquiera puede ir a la universidad porque no tiene. No tiene documento, no tiene identificación. No tiene dinero, no puede ir. Tenía identificación del nacimiento de la mamá. Por ahí entra otro tema. Entonces, ella fue donde la hermana de su abuelo. Dice, tía, pero mi abuelo, yo me soñé anoche con mi abuelo, que me dijo que le había tenido una hija y que está pasando dificultades. Y le dice la tía, ¿está cómo pasó? Dice, tú eres la única ignorante en esta familia, porque mi hermano tuvo una hija y nosotros la conocemos. Eso que tú soñaste, eso es cierto. Y es verdad que está pasando dificultades. Ni puede ir a la universidad. Entonces la muchacha le dijo, él me dijo, ayúdenla para yo poder salir del purgatorio. Entonces, eso es el purgatorio. Y entonces yo le dije, sí, eso es así. Hazte de cuenta que tú no eres cristiana y que tú no quedas en el purgatorio. ¿Esa muchachita quedó dañada, sí o no? Sí. Yo con pena de los padres que tienen a los Claro, hijos, óiganlo. Claro. Entonces, hay que reparar los daños que ella hizo. Totalmente. Entonces, Hasta por legalidad. ¿qué es legalidad? Por amor. Sí, pero por legalidad también era su hija, pero por amor, cuídese que el amor tal vez sea lo último, pero por legalidad era su hija. Pero entonces eso ayudó a ese señor tal vez o a esa familia a tratar de sacarlo del purgatorio. Pero había que reparar los daños que le hicieron a la muchachita. Primero en lo inmediato le pagaron la universidad. Y el otro daño, el vacío que tuvo esa muchachita sin papá. Claro. Tenía que llevarla a un psicólogo. Con purgatorio. Claro. O sin purgatorio, había que reparar los daños en esa muchachita. Totalmente. Mira, qué interesante. Y eso es un tema que puede estar pasando muy frecuentemente en la sociedad dominicana por el sistema en el que vivimos, por la sociedad en la que tenemos. Pero yo les quiero pedir permiso a ustedes para hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, y dejo la pregunta en el tintero, quiero hacer el ejercicio del abogado del diablo, hablando con dos gente cristiana. Tú lo estás haciendo. Sí. Y quiero ver las bases científicas de esto que ustedes me están diciendo para los agnósticos y la gente que solamente cree en ciencia. ¿Cómo sabemos que ciertamente hay un purgatorio? No se muevan, seguimos aquí con Monseñor Benito de la Rosa y Carpio y nuestra querida Catherine Ford de Rosario, hablando de este título de muerte y purgatorio, rompiendo mitos. No se lo pierdan. Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros disfrutando de este programa que no tiene desperdicios, con Ramón Benito de la Rosa y Carpio y Catherine Forde, hablando de este título que yo estoy segura que después que usted haya visto esta entrevista completa va a salir a buscarlo. Muerte y purgatorio, rompiendo mitos. ¿Usted cuántas deudas tiene pendientes con la sociedad que en el camino de su vida, y lo único seguro que tenemos es la muerte, tiene pendiente de arreglar? Hay gente que cuando va a morir y cuando sabe que va a morir deja organizadas algunas cosas, algunos que tienen dinero o propiedades dejan un testamento, otros organizan cómo va a ser su funeral, pero hay otros que tienen otros temas. Entonces yo he escuchado en varias ocasiones de que la gente dice, mira, es un mito eso del purgatorio, aquí en la tierra es que tú pagas todo lo que tú vives, bueno o malo que te pases aquí, que tú lo pagas. El infierno se vive aquí. El purgatorio se vive aquí, el cielo se vive aquí. Cuando tú te mueres, te moriste. Yo quiero saber la base científica del purgatorio, Monseñor. Mira, sin
sin tocar la base. Un niño de 5 años, de 6 años, ¿va a la escuela? Claro. ¿Él paga? No. ¿Quién paga? El papá. Entonces, ese muchachito va a la escuela porque paga él. Papá. El papá. Eso es el purgatorio. Y ese muchachito cuando rompe una taza, hay que comprar otra taza. Sí. ¿Quién la compra? El papá. Entonces el papá o la mamá reparan el daño del muchachito. Entonces la gente piensa que se paga aquí. Pagamos. Si no pago yo, paga otro. ¿Es válido el símil con eso que ustedes hacen? De mencionar de que un ejemplo interesante y lógico, pero como nosotros sabemos, una cultura de una sociedad tan moderna y globalizada como la que estamos, y mucha gente agnóstica o simple y sencillamente cree en algo espiritual pero no le da seguimiento a estos detalles, ¿cómo saber que ciertamente es real lo del purgatorio? Dile, yo te quiero responder lo que te dije ahí. Yo le puedo decir a esa gente, yo no creo en el purgatorio. Magnífico, haz una fundación. No creo en el purgatorio. Haz una fundación para ayudar a todos los niños y niñas que quedaron sin papá a reparar los daños que esos niños tienen. Los daños están hechos. Con purgatorio, sin purgatorio están ahí y hay que repararlos. Monseñor mencionó un libro ahorita muy interesante, que es el libro La vida después de la vida, del psiquiatra Dr. Moody, que él toma 150 casos, él mencionaba, de personas que vivieron la experiencia de morir y regresar. Y él como psiquiatra, él lo estudió científicamente, cada uno de los casos, y él fue anotando en cada caso qué vivió la gente, qué experiencia tuvo. ¿Qué manifestaba al regresar después de ese trauma de la muerte? Exactamente. Y él comparó todos los casos y se encontró que habían varios puntos que en cada uno de los casos se daba. Gente que no se conoce, gente de diferentes partes del mundo, y eso fue un estudio científico y está aquí en el libro. Hay un resumen de cuáles son los puntos en común que esas personas tenían. O sea, no es solamente lo que uno piensa, lo que uno cree por fe, sino que realmente se ha estudiado. El alma al morir, y Monseñor tiene muchos testimonios interesantes sobre eso, de que el alma al morir realmente no se queda ahí. Hay una vida que viene después, hay algo que viene después y eso se ha estudiado. A mí sí me gustaría conocer, porque el que tiene abuelos, en el caso mío de mi abuela, Dios la tenga en gloria, y ella era de Rancho Arriba, San José de Ocoa, siempre nos contaban historias de cosas que pasaban. Fulanito se va a morir, o se murió tal, y vino a decirme adiós después que se murió. Ya se había muerto, yo estoy en otro sitio, no sé qué se murió, pero él vino a decirme adiós. No, pero él estaba aquí conmigo. Sí, pero no, fue su alma que estaba desandando. ¿Esto puede ser real, padre? Mira, ella me recuerda el caso de, yo tenía mi abuela, que me pasé los años de seminario, me crié con ella unos años, a los 10 años. Entonces mi abuela quería que yo durmiera con ella, la abuelita, pero yo tenía miedo, porque mi abuela decía, se murió mi comadre fulana de tal. Y abuela, ¿cómo te lo supo? Yo sentí sus chancletas en mí. O sea, que sentía de alguna forma la presencia de la persona que se había muerto. Cuando la gente dice, desandan los pasos, no es... Entonces, eso que yo tenía ese miedo con mi abuela, yo lo estudié en París, en Francia, como la gente de la gente. Yo hice un seminario en la universidad científicamente. Entonces, eso no están muertos, sino se están muriendo. Okay. Está demostrado científicamente que en el momento en que una persona se va a morir, desconecta el alma del cuerpo. Cuando el alma empieza a separarse del cuerpo. ¿Y qué hace? Porque, por ejemplo, ¿qué hace una persona que va donde su abuela, o va donde la mía, o va donde alguien, a cualquier cosa, a dejarse sentir? ¿Tendrá alguna deuda pendiente, alguna asignatura, algún tema pendiente? Una despedida. ¿Es una despedida? Va a despedir de las personas que quiere. O sea, cuando una persona está muriendo y anda desandando, como dicen, ¿verdad? No, ¿Es el término correcto? No es correcto. ¿Cuál es el término correcto? Porque la gente dice que se está desandando. Una persona está separando el alma del cuerpo. Está separando el alma del cuerpo porque va a morir. Exacto. Si usted lo porque siente, se está muriendo. Sí, o se está muriendo. Si usted lo siente, significa que se fue a despedir. Ahora yo le pregunto, padre, en esa investigación suya, ¿puede ser que una persona no se esté muriendo, pero vaya a morir? Por ejemplo, súbitamente, trágicamente, alguien que por un infarto, por un accidente de tránsito, por cualquier situación, se vaya a morir a las 5 de la tarde, pero usted a las 10 de la mañana lo pueda sentir. ¿Eso es factible?
¿Puede haber un presentimiento o una situación que vincule a alguna persona cercana para sentir esa persona que va a morir? Sí, se puede sentir, hay una manera, y se va a avanzar más científicamente. Conocer el pensamiento, lo que ustedes están pensando ahora, se va a avanzar de tal manera que yo hoy digo, señora, pues llegará una época en que si usted no quiere que se sepa lo que usted dice, no lo diga, pero llegará una época que llegará, ni lo piense, porque se va a leer el pensamiento de los demás. Nuestra capacidad mental no está suficientemente desarrollada. Entonces tú puedes presentir, eso está así. Y también Dios te lo puede decir. Sí. Dios te puede decir, te vas a morir, pero tú me entiendes, sí se puede, pero muchas veces puede ser una cosa que te puedes engañar, que no es así. Dios te lo puede decir de diferentes maneras y tú misma lo puedes presentir. Se lo digo por algo que popularmente y a nivel global se conoce como presentimiento. El presentimiento. Sí. El presentimiento de una muerte específicamente, porque son tal vez los más profundos. Este presentimiento que puede ser de una muerte de cualquier índole, no por alguien que esté convaleciente en una cama, en un hospital, no. Esto ¿tiene algo que ver con ese purgatorio? No tiene, ese es otro tema. Total. Totalmente es otro tema. Tú bien lo dices. Ese es un tema científico. No tiene nada que ver con el purgatorio. Es un tema científico. Si se entra al purgatorio es porque un alma al purgatorio, Dios le dio permiso para que te avisara. Pero es un tema científico. Y científico significa, hay científico no es de Dios, es de Dios. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién hizo la ciencia? Monseñor tiene un testimonio, de su abuela también, de que presintió su muerte. A mí su me impactó abuela bastante. Presintió su muerte. Hay gente que ha escrito la fecha en la que va. Mi bisabuela. Eso queda en la historia. Mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, que es mi bisabuela, vino, yo vivía en un campo de Higüey que se llama Trejo. Vino a la ciudad de Higüey y le dijo a mi abuela, a su suegra, dice, Mariquita, voy a misa este viernes santo, este viernes primero, y voy a comulgar. Prepárame la cama que me vengo para acá a morir. Y así fue. Ella fue a misa, comulgó, vino y se acostó y se murió. Entonces yo recibí eso y le he preguntado a los que la conocieron, y me dicen, sí, así fue. Me han dado el testimonio de esa bisabuela, que es impresionante. Ella vino, se acostó y se murió. Pero ahí Dios le dice a uno que ese es el caso. Algunos dicen, eso no es así. Como tú me estás diciendo, no es así. Pruébame científicamente que lo que yo te estoy diciendo no es así. No, también es un tema. Eso es como decirme, Dios existe. Yo no lo he visto, pruébame que no existe. Es lo mismo. Ahora, ustedes han hablado en varias ocasiones de que el purgatorio es para permanecer un tiempo. ¿Cuál es el promedio del tiempo que puede ser una persona que pasar? Porque el tiempo es relativo y tiempo son 2000 años. Tiempo que es lo que estamos esperando, la nueva venida de Jesucristo. Tiempo puede ser una eternidad. ¿Qué es el tiempo dentro del purgatorio? No, el tiempo del purgatorio, la pregunta es buena. El tiempo del purgatorio es el tiempo que se necesita para reparar aquí en la tierra los males que tú hiciste. O sea, que puede durar 5 siglos y estar ahí en el purgatorio porque no has reparado. Desde pasar un momentico de subir al cielo hasta estar hasta el fin de los tiempos. De hecho, en Fátima, cuando la Virgen María apareció en Fátima, una de las videntes preguntó por una amiguita que había fallecido. Y imagínense, en un pueblito, ¿qué tantos pecados puede tener? Y la Virgen le dijo, ella estará en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. O sea, ¿de qué va a depender, como decía Monseñor, de qué tanta ayuda reciba de sus familiares? Hay personas que entierran al muerto y se olvidan de él. Y no, hay que seguir haciendo misas, saber si esa persona tiene una debilidad, tratar de repararla. O sea, el purgatorio es tan, ¿cómo explicar? Lo que uno puede hacer por ellas, por las almas, es tan sencillo como que si no te gusta barrer, tú barres por amor y le dices, Señor, te lo ofrezco como un sacrificio por el alma de esa persona.
cualquier cosa que tú hagas en el día a día, si tú lo ofreces por amor, tú estás ayudando a un ser querido, o decirlo por un alma que nadie se acuerde, o lo hago por la conversión de mi hijo. La gente cree que uno tiene que hacer sacrificios grandes y no. En el día a día cualquier cosa puede hacerlo. Hasta me di un golpe y en vez de maldecir y quejarme, te quedas callado. Señor, ¿me voy a quedar callado? O no echarle un boche al que está manejando al lado de ti. No le voy a decir nada, señor. Tú sabes que voy a hacer un paralelismo con un ejemplo de una película que cada vez que la veo me pongo a llorar. Se llama El Fantasma. No sé si lo vieron. La Sombra del Amor en español. En inglés es The Ghost y en español es La Sombra del Amor. Que era Patrick Swayze, si no me equivoco, y Whoopi Goldberg y Demi Moore, si no me equivoco. Y en esa película él es atracado, van de camino la pareja de esposo y él es atracado y lo matan. Pero él tenía a su mujer ahí que quedó pendiente. Esa es una película que presenta un purgatorio porque él está separado el alma del cuerpo. No puedo decir desandando, monseñor. Déjame decir desandando un ratico. No, pero es que tú sabes lo que yo la palabra desandando es porque la gente piensa que después que no se muere, desanda. Entonces no es desanda, sino anda. Sí, no anda. Ok, anda. Él anda como un fantasma tratando de hacerle ver a su mujer que no fue que lo atracaron por robarle, sino que era que querían una información que él tenía y no lo lograron sacar. Entonces, eso es una representación, no sé si tú la viste, de ese purgatorio, pero... Y ahí él logró resolver su problema en la película. Cuando lo resuelve, se va en esa luz que lo llama al cielo. Si no oran por mí, y yo estoy en ese purgatorio, ahí volvemos. Yo no tengo a nadie, ningún doliente, porque usted dijo algo, yo oro por todas las almas que están en el purgatorio. Hay muchas que usted no la va a conocer, usted está orando en general. O sea, que si yo no tengo a nadie, alguna cohabita me cae de la oración suya. La iglesia tiene una oración que dice, por los más necesitados de tu misericordia. Y los más necesitados son precisamente por los que nadie ora. Obviamente van a durar más tiempo sufriendo que aquellos que sí tienen familiares que se preocupan por ellos. Pero la comunión de los santos se trata de eso. Yo no tengo que quien oraba por nosotros allá en Nurcia no nos conoce, no me conocía a mí. Y sin embargo, mira cómo me dice, yo estuve orando por ustedes. Esa es la hermosura de la iglesia. La iglesia, yo que viajo mucho por trabajo, voy a Portugal, voy a Polonia, que no entiendo nada, y voy a una misa y me siento en casa, le entiendo todo, porque la iglesia, no importa el país, cada quien ora por los demás. Claro. ¿Qué pasa después de ese purgatorio? Porque hay una parte, y no recuerdo en cuál de los evangelios de los principales evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, y creo que Marcos, no recuerdo, que hablaba después de eso, no sé si es pasar al cielo o la resurrección, porque Jesús resucitó al tercer día. Pero ¿qué pasa con una persona que muere y que ya luego del purgatorio va al cielo? ¿Se manifiesta de alguna forma? ¿Tiene algún contacto con nosotros, sus seres queridos que dejó aquí en la tierra? Puede tenerlo con permiso de Dios. Ahí entra la comunión de los santos también. Ahí entra lo de la comunión de los santos. Yo lo aprendí eso en el seminario, yo lo estudié. Yo lo vivía, pero digo, no lo quería hasta que pasó esto. Te voy a contar en la comunión de los santos. Y hay la última pregunta de las 40 dice, ¿pueden las almas del purgatorio ayudarnos? Nosotros la ayudamos, la comunión de los santos. ¿Pero pueden ellos ayudarnos a nosotros? Entonces, yo me convencí, yo empecé a ponerle más asunto a la práctica, no a la que yo creía. Cuando, y a lo mejor la persona lo va a ver, una nieta que estudiaba en Puerto Rico, en la Universidad de Ponce, ella cuenta que iba a cruzar iba a bajar de una acera, a cruzar una calle. Yo lo cuento eso. Iba a cruzar una calle y entonces sintió la mano de su abuelo y la presencia de su abuelo. Que la detuvo. Y volvió la cara hacia atrás. Y pasó en ese momento pasó un motorista a toda velocidad. Que se la iba a llevar. Se la iba a llevar. Él se paró después. Pero tú ves, eso es él se paró después. Gracias, que si usted se apea, yo estoy preso hoy. Mira qué interesante. Voy a recomendar otra película. La vi en el cine después que mi abuela falleció y tenía esa cantidad de dudas. La vida después de la muerte. El protagonista es Matt Damon, que es conocido a nivel cinematográfico. La vida después de la muerte narra, hay una escena que es justamente eso, en una estación del tren.
a un jovencito que le quitan la gorra y él sale detrás de la gorra y pierde el tren y el tren tuvo un accidente. Y era su hermanito gemelo que había fallecido. Cosas como esas. O sea, son de las que a uno a veces se pregunta científicamente si estoy loco o si es que realmente algo está en el entorno o que me cuida o que simple y sencillamente hay algo más trascendental de lo que nosotros podemos percibir y que ustedes se han encargado de estudiar y que manifiestan y responden varias de estas preguntas aquí. Fíjate, a mí me gusta lo de científico. Voy a tocar un tema que es muy duro. Nosotros tenemos dos fuentes de conocimiento, las ciencias y la fe. Claro. La fe, pero dice, toda la fe en los evangelios, digo, tú vives de fe en todo. La fe, hubo sobre la fe, un profesor iba a dar una charla y dice, levante la mano los que no tienen fe. Entendieron, la fe es religiosa. Y le dice, yo les ruego que salgan porque esta charla no les interesa a ustedes. ¿Cómo que no? Usted va a hablar de ciencia, pero ustedes no van a creer porque ustedes no han visto lo que... ¿Por qué van a aceptar por fe? Y la otra que yo le pregunto a la gente, ¿quién es tu mamá? Fulana de tal. ¿Tú lo sabes por qué? ¿Por ciencias o por fe? Todos sabemos que nuestras madres son por fe. Esta es mi mamá por fe. Ah, no, pero ella me manifiesta el amor. Sí, porque tú crees que ella te manifiesta el amor. Después el ADN viene a demostrar que esa es tu mamá. Pero antes nosotros creemos que a mi mamá yo creo que es mi mamá y no le han hecho el ADN. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Por fe. La mayoría de las cosas las creemos por fe. Tenemos una fuente de conocimiento, estoy repitiendo como, no porque esté loco. Una fuente de conocimiento es la fe. Claro. Y otra fuente de conocimiento son las ciencias. Claro. Y se complementan. Claro, Catherine, monseñor, esta es la primera edición. Eso significa que ustedes están preparándose para responder más preguntas. Esas preguntas, ¿ustedes las van a elaborar investigando sobre este tema más o también hay gente que los alimenta a través de ahora mismo yo tendré 3 o 4 preguntas que tal vez les sirvan para completar la otra edición? Estas preguntas vienen de la charla que Monseñor mencionó al inicio. Dimos una charla, al final se abrieron los micrófonos y fuimos anotando las inquietudes que las personas tenían. Ahí se habla, por ejemplo, de si en una sección de espiritismo es verdad que un alma puede manifestarse. Hay gente que van... Interesante esa. Eso es cierto, porque aquí hay muchos, ¿cómo se llaman? Videntes. De esa gente, yo te puedo decir, yo lo he estudiado también. Sí, pero es real. Tiene que leer el libro. Esta muchachita, por ejemplo, un servidor estudió eso, es decir, y ahí no se tenía toda la iglesia. Yo asistía a una sesión de esa. Y ¿cómo es que llama? La ouija se mueve. Y yo creía que era una cuestión psicológica. En la que yo asistí, decía que se puede dar. Entonces ahí es donde entra la iglesia, lo que me enseña, ahí entra la fe. Que se mueve, se mueve. Pero es la fe la que la mueve. No es la fe y la psicología, no, la fe no es. ¿Es la psicología? Okay. Si la mueve es el diablo que la mueve. Ese es otro tema. Hay otra fe. Hay otro tema que tendremos que armar otro programa y lo voy anunciando aquí. El Vaticano tiene un área para exorcismos. No, el Vaticano no, la iglesia tiene. La iglesia católica tiene un departamento, pudiéramos decirlo así, de exorcismo en todo el mundo. Yo en la diócesis lo hice. Y yo conozco testimonios de situaciones con personas a las que se les han metido espíritus que entre 7 u 8 no pueden con una persona dominarla. ¿Eso tiene que ver con purgatorio o ese es otro tema? Ese es otro tema. Ese lo vamos a hablar entonces en la próxima. El otro, ahí se puede decir ahora, el purgatorio, los muertos no se suben en nadie, no entran en nadie. Los muertos no. No. ¿Qué son? Los espíritus. Los espíritus malignos. Solamente los malignos, no hay espíritus buenos que se vayan a entrar en alguien. Que se me entre un espíritu bueno. No, pero ahí es donde entra. No se entra el espíritu bueno, pero tiene una influencia muy grande. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis. La hipnosis, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es la influencia de un espíritu en ti. Y eso psicológicamente es válido. Mira qué interesante. Entonces, si
Yo me estoy riendo porque estoy recordando una muchacha que me llevaron de San Rafael del Yuma, cerca de Higüey, que le decía, padre, a esta muchacha se le monta, que la gente la frase que usa, se le monta un espíritu. El espíritu del abuelo. Ajá. Yo sé que si tiene un espíritu verdadero, un espíritu que no sea ella, es de un demonio, pero no del abuelo. Entonces la muchacha me pidió, dígale a mi familia que se salga, para yo explicarle. Dice, mire padre, a mí no se me monta ningún espíritu de abuelo. Lo que pasa es que mi familia solamente cree en eso. Y yo lo único que digo es, deje que mi nieta se case con fulano de tal. O sea, que ella... Entonces, ellos no quieren dejarme casar con fulano de tal. Que me dejen casar con ese muchacho y al abuelo se me deja de montar. Mira, la próxima edición, ¿ustedes saben para cuándo o van a dejar que esta vaya trascendiendo? Vamos a ver qué va pasando, la retroalimentación de la misma gente irá... No, yo te digo que ya yo tengo mi lista de preguntas para la próxima edición. Monseñor, a mí me gustaría que usted me prestara los otros titulares que usted también ha escrito, porque usted tiene su lista, su bibliografía. Tiene cerca de 80 libros. Tiene 80 libros escritos por usted, pero usted, mire, usted es prolífico en esta. Y recordar también que está el editorial de La Rosa, que es la editorial de su familia, ¿verdad? No, es una editorial, eso lo llevamos, se llama Sociedad de la Palabra Multimedia, que se encarga de manejar la editorial de La Rosa. Publica libros, los libros de un servidor, pero publica todo el que quiera libro. Todo el que quiera libro. Bueno, pues ya usted sabe, editorial de La Rosa, me parece sumamente interesante. Y aquí le voy a presentar por lo menos 2 o 3 de estos. Para vivir Pascua, enseñanzas y meditaciones, de un caballero que tenemos aquí. Y también La familia que aprendió a leer y sigue leyendo. Esta es la segunda edición, colección Diente de León. Y de Nuestra Señora de la Altagracia, esta es la 8ª edición de qué? Esto es una especie de... ¿De qué? Esto es conociendo la Virgen de la Altagracia, origen, historia. Mira qué interesante. Este es un resumen de mi tesis doctoral. Mira qué interesante. De su tesis doctoral, parte de este resumen. Hecha en París. Hecha en París. Ustedes están oyendo, de Higüey para el planeta. No lo puedo dejar porque tengo la edición. No se preocupe. Aquí estamos, de verdad. Yo quiero agradecerles a ustedes que hayan traído este título con nosotros. A mí estos temas me llaman mucho la atención. Yo sé que hay mucha gente que los estudia, sobre todo por quienes pierden a alguna persona. En ese momento usted puede no creer en nadie, pero quiere creer que esa persona esté en un lugar mejor. Cuando alguien se le muere, se lo digo por mi abuela, por ejemplo, cuando mi abuela murió yo tenía una situación grave de que yo necesitaba estar segura de que ella iba a estar viéndome en otro lugar, de que ella iba a estar bien y iba a estar sana. Y me acongojo el corazón porque es una necesidad natural, tal vez en el caso mío como cristiana sea normal, pero hay personas que pierden un esposo, un hijo, algún pariente cercano, una pareja, y esperan que esa persona esté en un lugar mejor. No importa la creencia religiosa que tenga. Por eso es importante conocer qué vida hay después de la vida. Vida después de la vida. Vida después de la vida. Vida después de la vida. El título interesante, el del doctor Moody. Y yo como un consejo, yo creo que final, ya estamos terminando, de eso que tú decías, es nunca asumas que una persona que muere, por muy buena que haya sido, esté en el cielo. Sigue orando. Es mejor orar y que esa persona ya esté en el cielo. Esas oraciones no se pierden. Cuando una persona está en el cielo que ya no necesita nuestras oraciones y tú sigues haciendo rosarios, misas, esas bendiciones caen sobre ti y sobre otras personas que lo necesitan. Nunca asumas que esté en el cielo porque esta vez está sufriendo. Se necesita mucha oración. Mucha. Monseñor, ¿y usted? Bueno, vamos a terminar eso. Hay un caso de la historia, histórico, es del siglo VI. Está relacionado con un papa, el Papa Gregorio. Él era un monje. Entonces murió un monje que era el administrador, el que llevaba la administración del monasterio. Y entonces se murió, empezaron a rezar la misa por él, a rezar por las almas del purgatorio, empezaron a hacer lo que tenían que hacer, lo que ellos sabían que tenían que hacer. Cuando llegó el número 30, le preguntó él a otro hermano monje, y dice, ¿qué habrá sido de fulano de tal? Que ya murió. Yo me soñé con él anoche y me dijo que al morir, al rezar la 30 misa, él entraba en el cielo. Y dice, pero ¿y ese monje? ¿Eso era un santo? Entonces está lo que dice Caterine. ¿Qué hacía ese monje?
llevaron un regalo al monasterio, un bizcocho, o unos dulces, una cosa, y él lo escondió debajo de la cama para comérselo él. Ay, tenía su tema pendiente, ¿no? Fíjate, es un robo pequeño, no es el robo, una corrupción grande, pero ese pequeño, ¿a quién le hizo daño? Claro. A los monjes. Mira qué interesante. De verdad que muchísimas gracias a ustedes dos por este tiempo que nos han dedicado, por traernos este titular que invitamos a usted a adquirirlo. ¿A dónde lo puede buscar la gente? ¿En qué librerías puede estar este título, Muerte y Purgatorio, rompiendo mitos? Actualmente está en algunas parroquias, la parroquia Divina Providencia, la parroquia Claret, en Santiago también pueden llamar a las Paulinas y llamarme a mí también. Claro. Que cada vez vamos a ir aumentando la cantidad de lugares. Y la librería del arzobispado. Y la librería del arzobispado. Bueno, pues gracias a mi estimado Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, gracias a Catherine Forde por este tiempo dedicado para darnos un poquito de luz con relación a este tema que es tan interesante, pero tan profundo, tantas diosidencias y tantas diferencias que hay. De verdad, muchísimas gracias. Con ustedes nosotros despedimos este programa que ha sido muy especial, hecho con el corazón y sobre todo tratando de llevarles un poquito más de información y arrojarles esa luz con este tema de la muerte y el purgatorio. Qué fuerte es. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en una siguiente entrega de Dominicana Buenas Noches. Bye, bye.